¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Otra vez bienvenidos a mi canal. En este caso estoy acompañado de mi estimada amiga y colega, Ana Martínez. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy Oh, contenta de pues estar aquí contigo. yo también muy emocionado porque pues está calientito. Lo acabo de sacar de la librería, Ana. Y la Ujú, lectura no puede parar uno. ujú. Son ochenta y tantas secciones, pero no se asusten, ¿eh? Pero cada una de las secciones es una cuartilla y media, y nos presenta temas relacionados al psicoanálisis de forma muy amigable. Se lee muy fácil el texto. Ujú. Ana, cuéntanos cómo se te ocurrió y cómo coordinaste un equipo tan rico en su experiencia clínica para formar este texto. Pues la idea sale de un grupo que tenemos que se llama el Centro K, que somos un grupo de psicoanalistas que uno de los motivos por los cuales nos juntamos para formar el centro es la divulgación del psicoanálisis, porque pensamos que el psicoanálisis se conoce poco, la gente no tendría por qué conocerlo, y asusta mucho porque es trabajar con la mente y eso siempre causa un poco de susto. Entonces, uno de los principales motivos de reunirnos es hacer divulgación. Y un día se nos ocurrió hacer un libro, que es el que al final está aquí, que está basado en preguntas y respuestas. Entonces, la idea era hacer 101 preguntas con sus respuestas efectivamente en una página o en una página y media, para que fueran fáciles de leer, que tuvieran un lenguaje accesible y que fueran cortas, para que fuera más fácil de atender cada tema. Entonces empezamos a trabajar, al principio éramos 14, luego una se quedó en el camino y somos 13 autores que hicimos cada quien su pregunta. Entonces yo pensé que iban a salir preguntas repetidas, pero resulta que no, la gente iba sacando su propia pregunta. Algunas cuando ya estaban las preguntas yo les decía, esta ya está, y entonces buscaban otras, pero fue así como una libre asociación de ideas entre los autores. Y así salió. Entonces, la idea es que sean preguntas, sean textos cortos. Esa es la política editorial del Centro K, que también tenemos una revista. Que sean textos cortos para que sean más fáciles de llegar al público, sea cual sea el público, sea público en general o entre nosotros mismos. A veces los textos muy largos llegan poco porque tenemos otras cosas que hacer y los dejamos, los abandonamos. Y esa es la idea del libro, así salió y bueno, finalmente tardamos más de un año y medio en escribirlo y conseguimos una editorial que nos ha apoyado muchísimo, que es la editorial Estapax, que le gustó de entrada el libro y empezó a promocionarlo y mañana se presenta en la FIL de Guadalajara, de hecho. Entonces estamos muy contentos porque Viajas está, mañana a Guadalajara. sí, así Qué, es. qué padre, te ha Ujú. traído muchas experiencias coordinar este Así, equipo de trabajo. así es, así es. ¿Por qué tenemos que enterarnos del psicoanálisis? Porque hay muchas corrientes terapéuticas, hay Gestalt, muchas, conductivo-conductual. ¿Qué tiene el psicoanálisis que podría ser tan enriquecedor para nuestras vidas? Pues yo creo que el psicoanálisis es el que más a profundidad llega, ¿no? Y el que te puede ayudar más. Es más difícil, es el más largo, si quieres, es el que más miedo le tiene la gente porque en realidad no sabemos antes de llegar a él qué quiere decir eso de psicoanálisis, qué quiere decir eso de sentarte con alguien y hablar, cómo que el inconsciente. Entonces, como que son ideas que se van quedando en el aire y la gente va pensando que el psicoanálisis es como brujería, te leen la mente, te manipulan, luego ya depende solo de tu psicoanalista. Y nada de eso es cierto. Nosotros que somos psicoanalistas lo sabemos y que vamos a terapia también, porque también los psicoanalistas vamos a terapia. Y la idea es un poco como desmitificarlo. ¿Por qué desmitificarlo? Porque es muy importante para nosotros la salud mental y la salud mental está muy descuidada a todas las edades. Entonces es importante que la gente sepa que no tiene que adquirir su salud mental solo, igual que no tienes que adquirir salud física solo. Vas con un médico y te receta un antibiótico. Entonces esto es un trabajo que es más de todos los días, es un trabajo más complicado, pero lo que queríamos era eso, explicar lo que es el psicoanálisis. Hay varias secciones, hay una sección que es psicoanálisis de café, que se trata de un psicoanálisis que puedes hablar, ¿no? Preguntas que la gente se hace y que pueden hablar. Hay conceptos más fundamentales del psicoanálisis, por eso es como que de un acordeón se tratara para los alumnos que están estudiando. Y hay una parte de qué pasa en la clínica. ¿Qué siente el psicoanalista? ¿Sirve el diván o no sirve? ¿Para qué es eso del diván? ¿Qué piensa el psicoanalista cuando está conmigo? Y un poco esas preguntas que nosotros hemos oído de nuestros familiares y amigos que no están en análisis y que pensamos que era importante responderlas para cualquiera que se las haga.
La importancia de un libro así es que si tú lees las preguntas y una no te gusta, pues te la saltas, no pasa nada, no es una historia continua. Pues te la saltas y te vas a la otra, ¿no? Solo esperamos que les guste alguna, ¿no? No, No claro, que claro, Ana, hay tampoco. algunas que cuando uno lee el índice te llaman Ujú. rápidamente la atención, por ejemplo, de se juega en psicoanálisis, importa el género el género del terapeuta, porque los tratamientos pueden ser largos. Hay algunas que llaman inmediatamente la atención y no tiene que ser leído, coincido con lo que dices, de la página uno a la página final. Uno puede empezar en la página 79, luego encuentras otra pregunta en la página 26 y tienes una buena comprensión de él. Es un juego lúdico, un libro lúdico. Exacto, eso quisimos, porque pensamos que jugando se aprende y jugando es como mejor entra la información. Entonces esa era un poco la idea. La editorial cuando nos vio el libro dijo que era su libro de psicoanálisis, porque Pax publica solo libros de psicoanálisis, el libro de psicoanálisis más alegre, porque ellos tienen libros de el secuestro, de, en fin, unos temas muy complicados. Y ese Suicidio, sí tengo varios de packs. de Sí, Pax, ¿verdad? Ujú. El sí, suicidio es otro que tienen muy sí, bueno. sí. Ujú. Que, Entonces es un libro alegre, quisimos que fuera un libro alegre pues y sí. bueno, Y le ¿no? salió, por eso te dije la palabra lúdico, porque así uno puede jugar con, a ver, hoy leo esta página, hoy leo este capítulo y mañana leo otro. Ujú, Fue ujú. un reto coordinar a 13 colegas, Ana. Ah, ¿Cómo le sí. hiciste? Pues tienes que tener muy mano dura, pero a la vez ser muy amable, Sí, porque yo les decía, bueno, a ver, para tal día, por favor, tenemos que tener cada quien una pregunta. Y no, bueno, era muy difícil y luego hay gente que le cuesta más trabajo escribir. Luego ya como que fueron entrándole al tema y era más fácil. Pero, por ejemplo, había autores que era súper complicado, tienen la agenda muy complicada y era muy difícil que las entregaran. Entonces, sí hubo que poner a veces ultimátums, decir, bueno, pues ya, ni modo, hasta aquí quedó, ¿no? Entonces, y te digo, iban a ser 101, pero tuvimos esta autora que estaba con nosotras, que luego se fue del centro acá, pues se llevó sus preguntas, que hizo bien. Entonces hubo que quitar esas 101 y por eso quedaron 88 preguntas. ya. Y ya no quisimos como poner más porque queríamos cerrarlo, ya teníamos un compromiso con la editorial y ya queríamos como cerrarlo. Hacer un libro es complicado, hay que hacer hay que como poner muchas cosas de acuerdo, ¿no? Ujú. Pero un reto y bueno, divertido. Algunos me odiaron, luego ya me quisieron. Así es. Muy interesante. Ya me imagino coordinar tanta gente. Ujú. Ahora, La salud mental es una necesidad que descubrimos o redescubrimos con con la pandemia. así es. ¿Coincides con esta parte en la población con la que tú trabajas, en el medio universitario en el que tú trabajas? Hay que atender la salud mental con psicoanálisis y con otros abordajes cognitivos conductuales. Yo creo que sí, estoy convencida de que sí. Mm, De hecho, ese es un libro de que sale en pandemia. De hecho, mm, estábamos en pandemia cuando lo escribimos y nos preguntábamos mucho de eso. No, no hay preguntas sobre la pandemia, no hay muchas preguntas porque estábamos tan metidos en eso que lo que queríamos era un poco salir. sí, Pero sí es cierto que se agudizó mucho y se ve en la consulta la cantidad de miedos, la cantidad de aspectos sociales que no se desarrollaron por la pandemia y que ahora están cobrando una factura es inmensa. Y yo creo que es cada vez más necesario tener un tipo de acompañamiento, ¿no? Es lo que yo les digo. Si te sirve lo conductual, ve a lo conductual, pero el psicoanálisis, la diferencia es que trabaja con el inconsciente. Nosotros a eso nos dedicamos, a buscar qué pasa, qué parte del inconsciente es la que te ahora te hace ser como eres, estar como estás, que te moleste lo que te molesta, y eso en ese sentido, pues es un poco más complicado porque el inconsciente pues está muy escondidito, ¿no? Entonces no es tan fácil llegar a él. Pero sí, nosotros interpretamos sueños, nosotros tratamos de ver cuáles son las razones inconscientes y en lo conductual no. En lo conductual van como un manual, pero también funciona, todo por trabajar por tu salud mental, todo puede funcionar, ¿no? Yo creo que la idea es que tú consigas la que más te sirve a ti. Nosotros, desde luego, recomendamos el psicoanálisis porque es la que a más profundidad te lleva mm, y es la que finalmente creo que te sirve más a largo plazo, porque mm. sí resuelves cosas, ¿no? Y los otros, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Pero yo creo que es importante y bueno, ha habido muchas cosas. Por ejemplo, ahora con
huracán de Acapulco, Sí, la gente claro. que se queda sin casa. Bueno, eso es un tipo de terapia que es terapia breve, terapia rápida para esas personas que tienen un trauma por una cosa que es muy puntual. Y muchas veces la gente entra a terapia breve y luego se sigue con una terapia más larga y se sigue al psicoanálisis, porque realmente yo creo que te das cuenta desde los primeros días que te estás sintiendo mejor. Hay algo que te está haciendo sentir mejor. A lo mejor no la pasas bien en la terapia, cuando estás hablando y llorando, pero sales y sientes que está mejorando, que algo está mejorando, ¿no? No sé si coincides con eso. Sí, claro, y tiene que ver con lo que, con una de, de las secciones del libro, del temor que tenemos a veces a depender del terapeuta, por esta sensación de comodidad, de que me siento comprendido, de que voy descubriendo cosas de mí mismo. Pero aquí nos aclara el autor, es distinto la dependencia a los efectos terapéuticos de las psicoterapias, o en este caso del psicoanálisis. Ahorita que dijiste lo del huracán, yo pensaba, y lo de la salud mental, bueno, todos sabemos que tuvimos una emergencia sanitaria hace algunos años, Ujú, esta enfermedad COVID, y después vino la emergencia, otras dos emergencias, que también yo veo en mi trabajo, la emergencia de la salud mental ujú. y la emergencia de los del educativa, porque muchos de los pacientes me han reportado que en esos 2 años de estar en la computadora no aprendieron nada. Hay Así. en niños y adolescentes con los que trabajo, hay un desfase de conocimientos porque la computadora les aburrió, no querían. Hasta con los terapeutas del lenguaje que he conocido, no sé si sabías esto, Ana, hasta en los niños pequeños que traían cubrebocas continuamente y los adultos, sus padres, hubo retrasos en la adquisición del lenguaje, Ana, porque Claro, para que el niño pueda hablar, pronunciar, emitir, tiene que ver el movimiento de la boca. Yo mira, no había pensado hasta estos terapeutas del lenguaje me dijeron, no, repercutió hasta en la adquisición del lenguaje de los pequeñitos, Ana. Y claro, seguimos pagando las consecuencias, ¿eh? así es. No, además yo creo que, y también en los adultos mayores, yo tengo pacientes que son adultos mayores, ha sido terrible, Uh -huh. porque era lo poco que podían salir o lo que querían salir no podían, eran de las personas que estaban más en peligro y así se los vendieron y así era en realidad. Y entonces se sentían completamente en peligro, aunque ya no hubiera pandemia, ¿no? Estaban siempre en peligro de muerte. De por sí las edades de los adultos mayores tenemos muy cercana la muerte, ¿no? Sentimos que la muerte está cerca. Cuando vienen y te dicen, y está más cerca para ti que para los demás, era terrible. Y entonces todavía los pacientes están como tratando de salir de esa y tratando de quitarse ese trauma, y que sí es un trauma, es que yo estoy muy vulnerable, ¿no? Más de lo que yo pensaba que era vulnerable. Ujú. En fin, pero bueno, aquí tenemos las soluciones para acercarnos al conocimiento de los métodos de atención a la salud mental y aquí tenemos una muy amable y amigable acercamiento, Ana. Así es. Pues yo los invito a leerlo. El libro lo ¿Dónde lo venden en conseguimos? ¿Dónde, en qué ya está en cualquier librería? el sótano, en la Gandhi, en el sótano, en el sótano de la Gandhi, del Fondo de Cultura Económica también. Ahí lo presentamos en la librería del Rosario Castellanos y se consigue en Amazon también. Ah, Entonces, bueno, si ya quieren lo que tienen en... vayamos a hacer una presentación, el otro día fuimos a la Universidad de Anáhuac a hacer la presentación del libro. Sí. Muy interesante porque lo que hacían los alumnos es leerlo y hacer entrevistas. Nos entrevistaron, pero como mezclando las preguntas pues interesante y difícil, ¿eh? Sí. Porque de Como, repente como un las preguntas examen. aisladas están más fáciles que cuando te las juntan. Entonces Sí, nos decían, por ejemplo, el apego, que es un tema que viene en una de las preguntas, sí. pues cómo es el apego, por qué es importante, pues es esta relación que tienes afectuosa con alguien, ¿no? Que hay un afecto, bueno o malo, pero hay un afecto. Y entonces decía, ¿qué tiene que ver eso con las estructuras psíquicas? Que eran estudiantes de psicología. Y entonces decir qué tiene que ver eso con el yo, el ello y el super yo y todos estos temas, era como interesante, ¿no? De repente nos puso ahí a pensar en cómo verlo, cómo poderlo relacionar. Pero estuvo muy interesante y nosotros, te digo, en esta función que queremos hacer de promover el psicoanálisis, pues vamos a donde nos inviten, ¿no? Y también tocamos puertas. Y también en el centro acá tiene una clínica para aquellos que quisieran entrar. Hay una clínica donde hay el costo, claro que el costo del psicoanálisis es un costo semanal, digamos, tienes que ir una vez a la semana. Pero ahí también una de las preguntas es ¿por qué tengo que pagar? Bueno, pues ahí está explicada de por qué tienes que pagar, porque si no, no tiene mucho sentido.
Pero en la clínica tenemos costos bajos para la gente que no tenga recursos, porque lo que queremos es que el psicoanálisis llegue a todos lados, por divulgación, por la clínica, por lo que sea, ¿no? Que trate de llegar. Y hacemos investigación también, y por eso tenemos la revista que se llama Vértice K, que sale 2 veces al año, en verano y en invierno, con textos de nuestros amigos terapeutas, psicoanalistas, que nos platican de la clínica, pero también de reflexiones sobre temas del psicoanálisis. Porque el psicoanálisis es una disciplina, hay quien dice que es científica, hay quien dice que no, pero eso no importa, es una disciplina humana muy importante que va evolucionando y saca términos y saca cosas. Por ejemplo, ahora con la pandemia, pues claro que están saliendo cosas nuevas, porque no es lo mismo un psicoanálisis de antes de la pandemia que después. Pero tenemos muchos pacientes en línea. Nunca Antes hubiéramos, se imaginaba, jamás, ¿no? Jamás yo que pensaba. soy viejo y tengo 30 años con el consultorio, nunca ninguno de mis maestros hubiera pensado en esa posibilidad, en dar psicoterapia a través de la computadora. No, nada. Es algo que Ahora, nos agarró a todos desprevenidos, el COVID. y tú que trabajas con niños, pues difícil, ¿no? Porque tienes que inventarte estos Sí, juegos con niños, ¿no? sí. Muy complicado. Pero de todas maneras, ahora se quedaron muchos pacientes en línea, ¿no? Ujú. También en tu caso. En mi caso, no, yo ya casi todos están presenciales, porque Estás- trabajo con niños y adolescentes, muchos de ellos. Y los niños y adolescentes, fíjate lo que pasó, me hablaban los padres de estos pequeños. Es terapeuta, sí. ¿Dónde está? En Coyoacán. ¿Trabaja en línea o o en presencial? Le digo en las dos. Ah, tiene que ser presencial porque mi hijo ya no quiere nada de la computadora. Así es. Me volví a nutrir el consultorio de pacientes que buscaban terapeutas presenciales. Ya no querían nada virtual. Qué bueno. Porque igual le pasa a la gente mayor. La gente mayor en computadora era complicadísimo. Entonces, imagínate, porque ni sabían, tenía que venir un hijo, prenderle la computadora, ellos ya no sabían. Sí. Era muy complicado y ellos sí van al consultorio. Eso sí, además les sirve como terapia la salida, la Sí, llegada, es como toda una cosa. sí. Pero lo que son, lo que no son niños y adolescentes ni adultos mayores, hay muchos en línea todavía. Y es otra cosa diferente, Sí, sí, muy seguro. diferente, Sí. ¿no? Como mis hijas me enseñan, trato de ser ecológico y ya no tener tantos materiales. Tengo libros, tantos libros. Ya tengo libros electrónicos. ¿Va a estar en Kindle en algún momento o ya está en libro No es- electrónico? no está electrónico todavía, pero le estamos negociando con la editorial para que se pase a tener una parte en electrónico. Es que la editorial le gusta el papel, contrario a tus hijas. El papel. A mí también, yo creo que es generacional también, ¿no? Pero bueno, pero estará. Pero por lo pronto, pues se puede conseguir. Es un libro también que sirve para tus alumnos, porque es un libro también que tiene conceptos fundamentales. Sí, sí, sí. Entonces, si no te acuerdas por qué el sujeto se vuelve objeto en el Sí, psicoanálisis, sí, sí, pues sí. ves y lo lees, digamos, Sí, ¿no? Tiene claro. la metapsicología, todo. Entonces, pues también es un libro como que sirve de apoyo para un libro de texto. Sí, no, sirve para estudiantes que están interesados en el área y así como, no me acuerdo esto y le busco ya, aunque sea un terapeuta con más años, ya me acuerdo y ya me voy a la referencia bibliográfica. No tiene los dos objetivos, bueno, las dos poblaciones, la gente temprana, curiosa y algunos que sabemos un poquito más como recordatorio, ¿eh? Exacto, para que Sí, tengas, cómo era esto? Y para discusión con los alumnos, ¿no? Porque sí, también hay preguntas que no sabemos si todo el mundo la contestaría igual. sí, sí. Pues también invita a la Está, discusión ¿no? con Claro. los No, alumnos, el ¿no? formato está padrísimo. ¿Cómo lo contestas? Hay la pregunta de, ¿importa el sexo del terapeuta? Yo estoy seguro que Dominique, Luque y yo la contestaremos distinto, ¿eh? Sin duda. O sea, Sí. El propio segura. que la contestó, que es Jorge, ¿no? Jorge que Bueno, la Jorge contestó la contestó, sí. de manera diferente. Sí, 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 sí. cada pregunta es diferente. Está muy interesante. Así es. Ana, no tengo más que palabras de agradecimiento de tu tiempo para charlar sobre este hijito que tienes ahora. Muchas gracias, sí, muchas gracias, de verdad, por darnos el espacio. Y siempre estamos dispuestos a platicar contigo y hasta colaborar y a invitarlos a todos a que acudan al psicoanálisis si así lo desean, ¿no? Es una ¿Cómo buena encontramos a experiencia. Centro K en redes sociales? Recuérdame, por favor. Redes sociales es www.centroca.mx. Es la página, ahí está toda la información. También tenemos cosas para empresas, porque también las empresas han tenido mucho rezago después de la pandemia también, Sí. rezago en salud mental.
Entonces tenemos para empresas, tenemos para escuelas y tenemos una clínica que les digo ya podríamos, los podemos atender con muchísimo gusto. Somos más de 20 terapeutas ahora. Se abrió la convocatoria para aquellos que estudian, que se llama, y a los que no estudian, los que quieran pertenecer, que sean psicoanalistas, que es de miembros para que entren y formen parte de nuestro grupo y bueno, pues cada vez ir creciendo más para llegar a más gente, ¿no? Uh-huh. Perfecto, Ana, pues estamos pendientes de las redes sociales para el siguiente libro, ¿eh? Ok, sale. No, Te que va, Ana. invitaremos, ¿eh? Te vamos a invitar. Bueno, está bien. Sale. Estamos en contacto. Cuídate Muchas mucho. gracias. Cuídate. Hasta luego.